¿Te sientes solo, confundido, vacío y con una sensación de dolor profundo? Yo te voy a decir por qué te sientes así, porque yo lo viví. Fue una metamorfosis muy profunda que nunca había experimentado y que hoy te voy a explicar. Te voy a compartir sobre el proceso del despertar espiritual. ¿Estás listo? Comenzamos. Hablar del despertar espiritual quizás no lo has escuchado o quizás sí lo has escuchado muchísimo, pero el despertar espiritual es un proceso profundo que muchas personas ya han empezado a vivir. Empecé este proceso desde el 2020, que fue donde la pandemia estuvo lo más fuerte. Aunque este proceso ya inició, les voy a decir, inició desde el 2018, con ciertas inquietudes, quería saber algunas respuestas, pero lo más fuerte de este proceso fue precisamente en el 2020. El despertar espiritual es un proceso profundo, es un proceso transformador. Y pues bueno, voy a compartirte la pantalla para que estemos viendo lo que preparé, algunas fotos para ayudarnos a comprender mejor. Les decía yo que este proceso del despertar espiritual, que es un proceso bastante profundo y transformador, es como darnos cuenta que estamos viviendo como una especie de sueño o una ilusión. Abrimos los ojos y la realidad es todavía más profunda. Comenzamos a ver las cosas de manera pues ya diferente y más amplio, ¿sí? Nos damos cuenta que los sucesos de la vida pues realmente son distracciones superficiales. Cambiamos la manera de ver el mundo, ese mundo externo, ¿sí? Y también la relación con nosotros mismos. Eso es relevante. Cambia mucho la relación con nosotros mismos. A veces andamos en el día a día, corriendo para aquí, para allá, en sus sueños, en el trabajo, en el negocio, en fin. Pero muy poco tiempo se puede dedicar o se dedica a lo que es una relación con nosotros mismos. Y yo quiero decirte que en mi caso, pues profesando una religión desde mi niñez, del cristianismo, bueno, desde los 15 años, más bien adolescencia, y enseñando pues muchos dogmas, muchas cosas de la misma religión, que pues sí, en su momento me ayudaron, por supuesto, pero pocas veces, más bien nada, que yo me acuerde, tenía que ver en una relación conmigo mismo, ¿sí? Sino que yo tenía que hacer esto, y si no lo haces, pues no vas a entrar al cielo, ¿no? Pues bueno, esa fue mi experiencia. Entonces cambiamos la manera de ver ese mundo exterior y la relación con nosotros mismos. Nos damos cuenta que somos más que este cuerpo físico, que las circunstancias externas. Nos reconocemos como seres espirituales con un viaje único, un viaje muy pero muy personal. El despertar espiritual pues implica un cambio en nuestras prioridades, en nuestros valores. Las cosas materiales pues ya no tienen tanto peso. Buscamos experiencias más profundas y significativas. Ya no es tanto de creencias. Las creencias no es lo mismo que una experiencia porque la experiencia habla de acción. La creencia solamente es una teoría. Entonces, cuando uno empieza a despertar espiritualmente, experimentamos esa sensación de libertad, de expansión. En el despertar espiritual no hay respuestas correctas o incorrectas. Cada persona debe encontrar su propio equilibrio y seguir su
verdad interior. Esa verdad interior es el resultado de la experiencia que está teniendo. Por eso tú debes de tener tu propia experiencia, porque esa va a ser tu verdad. Nosotros, en ese despertar, nos vamos adaptando a esta nueva altitud de nuestra vibración. Experimentamos una sensación de paz interior y satisfacción profunda. ¿Qué se experimenta? Es una pregunta. ¿Qué se experimenta en el despertar espiritual? Y es lo que vamos a estar, pues les voy a estar compartiendo y explicando todo este proceso porque yo lo he vivido. Y empecé, como les dije, 2018, a finales más bien del 2018. Y el 2019 empecé a hacer ciertas investigaciones en donde pues me enteré, descubrí muchas cosas con respecto a la Biblia. Y pues sí, llegó el momento en que me quedé como en el limbo. Entonces, ¿qué pasa aquí? En ese tiempo, en ese momento, ¿en qué voy a creer, no? La pregunta es, ¿qué se experimenta en el despertar espiritual? Hay 5 cosas comunes, básicas e importantes. Pues hay confusión, te sientes aislado, hay una sensación de dolor profundo, también una crisis existencial y, por supuesto, sientes que descubres algún secreto cósmico. Hablando del primer punto, de la confusión, eso se debe, que es lo que yo experimenté durante el 2019, porque fue el resultado de que empecé a cuestionar las creencias que yo tenía, los valores arraigados. Yo los empecé a cuestionar. Y en esa etapa de confusión comienzas a explorar nuevas perspectivas y formas de explorar el mundo, pues ahora sí que nuevas. La confusión puede surgir de varias áreas de la vida. Por ejemplo, de las creencias religiosas, como dije hace un momento, de una identidad personal y también de las relaciones interpersonales. También puede surgir esa confusión. Pueden también surgir preguntas profundas. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí en este mundo? Todo esto, pues por supuesto, es en una etapa de confusión y sobre todo en las creencias religiosas. Por eso yo les dije, yo me quedé en el limbo, así como perdido en el espacio. Y ahora que cuando descubrí muchas cosas, dije, wow, ¿y ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué hago aquí? Entonces, si esto no es así, asá. Entonces fue para mí una etapa muy fuerte de confusión, que prácticamente fue ya finales, ya durante el 2019 estuve yo investigando aquí, allí, descubriendo cosas realmente de cómo son. Ya al finales del 2019 ya había muchas inquietudes, aunque no sabía qué estaba pasando, que estaba yo iniciando ese proceso. Pero empezó a consolidarse ese proceso de despertar espiritual en mi vida en el 2020, en el transcurso del 2020 y sobre todo en septiembre. Este despertar que estoy hablando, empezamos a dejar esas ideas antiguas de estructuras mentales muy limitantes, las empezamos a dejar. Empezamos a construir un nuevo sistema de creencias como señal de que estamos pues expandiendo nuestra conciencia, nos estamos abriendo a nuevas posibilidades. Esto nos dará pues nuevas ideas, perspectivas, conocimientos pues que nos van a ayudar a caminar en este proceso de este camino espiritual. Quiero decirte que cada persona va a experimentar su despertar espiritual de manera diferente. Yo estoy hablando un poquito de mi historia, de cómo fue ese proceso que empecé a finales de 2018, 2019 empecé a cuestionarme preguntas, pero al cuestionarme sobre mis creencias, pues busqué respuestas y pues las respuestas pues fueron las que me sacudieron y me dejaron en esa confusión. En este despertar también nos dará nuevas ideas, perspectivas, conocimiento, pues que nos van a ayudar a caminar en este camino espiritual que he estado hablando. Cada persona lo va a experimentar de manera diferente. Encontramos más claridad y una conexión más profunda con nuestro ser interno,
con el universo. Y pues cuando estamos hablando de esto, pues al principio puedes sentirte aislado. Al principio, y así me sentí. Sobre todo en el 2020, de por sí con la pandemia, estábamos aislados, pero cuando yo empecé este proceso de cambio de vibración en mi vida, sí me sentí aislado. Esta fase de transición del despertar espiritual pues puede ser muy desafiante, pero muy gratificante, quiero decirte. Encontramos nuevas formas de pensar, encontramos nuevas personas con quien conectar, nuevos propósitos que nos inspiren a seguir adelante. El despertar es un camino de continuo aprendizaje y evolución, porque aprendemos, lo aplicamos y pues evolucionamos. Y pues conforme va pasando el tiempo vamos descubriendo más cosas de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Si te das cuenta, cada rato estoy hablando de nosotros mismos, una relación más profunda con nosotros mismos, descubrir cosas de nosotros mismos, porque eso es lo que pasa en el despertar espiritual. Por eso ese sentimiento de aislamiento, pues al comienzo de nuestro despertar espiritual, no es permanente. Yo sé lo que te digo, no es permanente. En el camino, pues nos vamos a encontrar con personas afines y comunidades pues que compartan esos intereses, esos valores que nos brindan aprendizaje y apoyo emocional. Por ejemplo, el sentimiento de aislamiento puede ser una señal de que pues te estás alejando de relaciones y entornos tóxicos pues que ya no sirven en tu camino espiritual. Yo pude ver esta situación, aunque puedo decirte que no fueron relaciones, por decir así, llamarlas tóxicas, pero sí fueron relaciones donde ya no estamos vibrando igual, ya no resonábamos. Entonces, cuando tú estás en ese despertar y estás elevando tu vibración, pues las personas donde tú estabas vibrando antes, pues ahí se quedan. Y es por eso que cuando tú elevas tu vibración, por ese despertar, pues al pasar estás solo, te sientes solo. Pero ahí en ese nuevo nivel, pues vas a encontrar personas afines, personas que resuenan contigo, que están en esa misma vibración. Al principio, pues sí es doloroso, pero este distanciamiento, pues es muy bueno para nuestro crecimiento y para poder despegar en nuestro potencial, poder crecer. Y se requiere tiempo, autorreflexión y aceptación, aceptar esa etapa. Si te sientes aislado, entonces intenta conectarte contigo mismo, ir de una manera más profunda. Puedo sugerirte que sea a través de la meditación, de la introspección, de la educación espiritual, como lo que en este canal, en YouTube, Ernesto Rosas, y en los podcasts Brillemos Unidos, en todas las plataformas más conocidas, Spotify, Vox, Apple Podcasts y Amazon Music. En todo lo que ofrecemos, ¿sí? Es educación espiritual, es para fortalecer tu autoconocimiento. Ahora, en esta fase que estoy hablando de transición, pues debemos confiar en nuestra intuición. También en nosotros mismos, porque como te estás conociendo, cada vez más te estás conociendo y es el conocerte que va creciendo, pues te vas amando más, porque entre más te conoces, más te amas. Yo puedo sugerirte que sigas explorando lo desconocido y mantente abierto a esas nuevas posibilidades de ser realmente quien eres. Ahora, tendrás una conexión más fuerte y profunda con tu yo auténtico, con tu esencia, y vas a encontrar un sentido renovado de tu propósito en tu viaje espiritual. Vas a experimentar también, o estás experimentando, una sensación de dolor profundo. Yo también, o sea, todo lo que te estoy hablando, yo lo he vivido. Es
¿Por qué viene este dolor profundo, esa sensación de dolor profundo? Es por deshacerse pues, de esas creencias limitantes, de esos apegos emocionales, pues que nos han mantenido alejados de nuestra verdadera esencia. Entonces, a medida que nosotros nos adentramos en nuestro propio ser, pues puede surgir un dolor emocional, psicológico. Este dolor puede manifestarse como tristeza, miedo, ansiedad, depresión. Ahora, es importante sentir y procesar este dolor, ¿sí?, en lugar de reprimirlo, en lugar de negarlo. Tenemos que pasar y sentir ese dolor. Ahora, el despertar espiritual implica enfrentarnos a la verdad. ¿Pero cuál verdad, Ernesto? Quizás vas a preguntar. Enfrentarnos a la verdad sobre nosotros mismos y abrirnos a las posibilidades, a todas las posibilidades que hay de cambiar y de crecer. Confrontarnos a patrones negativos, pues no es fácil, es incómodo, la verdad, pero es necesario para nuestra evolución, para nuestro crecimiento y evolución personal. Ahora, a través del reconocimiento y aceptación del dolor, nosotros podemos empezar a sanar, a librarnos de esas cargas emocionales que nos han limitado. Todo esto lleva tiempo, por supuesto. Hay que ser pacientes. Por eso es tan importante como el consejo de la meditación, introspección, la reflexión, en fin. Todo esto y aceptarlo nos ayuda a sanar y a librarnos de toda esa carga emocional de dolor. Ahora, el objetivo no es huir o tampoco es evitar el dolor. No, ese no es el objetivo, sino es abrazarlo tanto como parte de ese proceso de crecimiento espiritual. No huir, no evitarlo, sino abrazarlo, porque es parte de nuestro proceso. Ahora, no olvidemos lo que he estado diciendo. Lo que resistes, persiste. Lo que abrazas con amor, con aceptación, pues va a fluir a su destino. Y es por eso que las personas que se resisten, pues lo único que están haciendo es deteniendo ese fluir al destino que debe llegar. Abrázalo con amor, con aceptación. El crecimiento personal es a través del trabajo interno, ¿sí?, de ese autocuidado que debemos tener. Podemos aprender a transformar el dolor en sabiduría y la oscuridad en luz. También, en este proceso de despertar espiritual, pasamos por una etapa de crisis existencial. Es común experimentarlo durante este viaje del despertar espiritual. Ahora, es el resultado cuando nos damos cuenta que muchas de nuestras ideas y creencias que pues habíamos basado nuestra vida, pues ya no nos satisfacen, ya no nos llenan o nos parecen vacías. De veras, yo te lo digo porque eso lo viví muy fuerte. Me parecieron vacías todas esas creencias y todas esas ideas limitantes. Pero aquí es cuando tenemos la oportunidad de cuestionarnos el propósito de nuestra existencia, de nuestros valores, de nuestras metas. No es fácil enfrentarse a la incertidumbre y a la falta de dirección que sea clara en nuestra vida. No es fácil. Ahora, la crisis existencial es una oportunidad para un crecimiento profundo. Cuando nosotros cuestionamos y examinamos nuestras creencias, esas creencias que han sido arraigadas por muchos años, pues tenemos la oportunidad de ver lo que realmente es y lo que realmente queremos para nuestra vida y lo que tiene más significado para nuestra vida. Ahora, en esta etapa de crisis existencial, no buscamos respuestas rápidas y fáciles. Hay que tomarse tiempo para explorar esas preguntas existenciales. Ahora, esto nos va a llevar a un mayor autoconocimiento y una mayor conexión con nuestro verdadero yo. La meditación nos ayuda bastante y lo he estado recomendando muchísimo.
La meditación nos ayuda a conectarnos con nuestra sabiduría interior. También es bueno buscar orientación de mentores espirituales, también de terapeutas, por supuesto. Dedicar tiempo para reflexionar sobre nuestras inquietudes e inspiraciones profundas. Ahora, esta fase de confusión en la crisis existencial no durará para siempre, eso sí te lo aseguro. A medida que nosotros exploramos nuestra propia verdad interna y encontramos nuevas direcciones y propósitos en la vida, nos vamos sintiendo más plenos. Podemos encontrar un sentido renovado de significado e integridad personal. Entonces, el despertar espiritual puede ser tan iluminador que es fácil sentir que has descubierto algún secreto cósmico. Puede ser una experiencia tan profunda y reveladora, de veras que podemos sentir que estamos descubriendo eso que era desconocido para nosotros, ese que parece un secreto cósmico o un secreto del plano astral. Eso realmente es un despertar de conciencia en el que se tiene una profunda comprensión y conexión con la verdad universal. En este estado de despertar, nosotros podemos experimentar una sensación de claridad mental y emocional, así como un sentido de unidad y conexión con todo lo que nos rodea. Eso es el despertar espiritual. Ahora, se siente como si se hubiera abierto pues una puerta a una realidad más profunda, una realidad trascendental, revelándonos misterios ocultos del universo, porque tenemos una percepción clara y elevada de la existencia. Es como si hubiera encendido una luz interna que va a iluminarnos y nos está iluminando todos los rincones, esos rincones oscuros de nuestra mente y de nuestro ser. Entonces, esto es el proceso del despertar espiritual. Por eso yo siempre he estado diciendo, vibra alto, disfruta la vida y sé feliz. El despertar espiritual es algo que todos deberíamos experimentar. Pero bueno, a ti te toca escoger qué pensar, ¿verdad? Por supuesto, de toda esta información que te acabo de compartir, a ti te toca escoger qué pensar. El despertar espiritual es un proceso, lleva tiempo. Yo lo he estado viviendo desde finales de 2018 y he ido creciendo, he ido avanzando. He estado conociéndome cada vez más y quiero decirte que me siento más feliz que nunca. El conocer más al Creador, conocerlo realmente y disfrutar de su amor y poder avanzar en la vida, pero con otra perspectiva. Es cierto, todo lo que yo te platiqué ahorita, yo lo he vivido. Si tú te has sentido así, ánimo, bienvenido al club de los despiertos. El despertar espiritual es algo que la Biblia misma lo menciona, pero lo menciona de manera mística. De otra manera no lo puedes visualizar, no lo puedes encontrar ni ver, pero la Biblia lo dice. Todas las culturas hablan de un despertar. Tan solo en México, la cultura tolteca, los mayas, los aztecas, todos. En el sur de América, los incas y bueno, todos hablan de un despertar de acuerdo a su cosmovisión. Pero estamos en una nueva era del conocimiento del infinito, del conocimiento de uno mismo en esta vida. Yo te animo que vuelvas a escuchar el video, que tomes nota, o el podcast, no sé, como tú quieras, donde te sientas a gusto, y ponte a pensar, ¿con qué te identificas de estos 5 puntos básicos de ese despertar espiritual? Y algo que puedo decirte es que se queda uno solo, sí. Esa etapa yo lo he vivido, pero después de un tiempo de esa soledad,
¿sí? Aunque estaba mi familia rodeándome, pero estaba yo solo. Pero empecé cuando elevé esa vibración, empecé a conocer otras personas que resonábamos, que somos afines, nuevas amistades, nuevos amigos, nuevas amigas. Saludos a todos y a todas. ¿Y saben qué? En ese nuevo nivel, ¿sí?, de frecuencia, con estas nuevas amistades, estoy aprendiendo también de ellos. Porque somos afines. Estamos viendo esta realidad que es una ilusión de manera diferente, pero más profunda. Entonces, esta enseñanza, que el objetivo fue hablar de qué se siente cuando uno está despertando espiritualmente. Te hablé de 5 básicas e importantes que todos los que hemos despertado lo hemos vivido. Y yo lo puedo decir, el dolor profundo, pase un dolor profundo y fuerte en ese cambio de frecuencia. Pero eso me ayudó a despertar. Gracias al cielo por eso. Entonces, amigos, pues gracias por acompañarme hasta este punto, hasta este momento. Si no te has suscrito en YouTube, por favor suscríbete, compártelo. Si tú crees que es de utilidad para alguien que se siente así, pues que sepa que son síntomas del despertar espiritual. Compártelo, por favor. Síguenos en los podcasts también, Brillemos Unidos. Y pues bueno, si el cielo lo permite, nos vemos en la próxima entrega, donde vamos a hablar, y no te lo pierdas, vamos a hablar de esos niveles de conciencia. Vamos a conocer esos niveles de conciencia que uno tiene en el despertar. Cómo vas avanzando, cómo lo vas viviendo, experimentando. Pues bueno, les mando un fuerte abrazo y si el cielo lo permite, nos vemos en la próxima. Yo soy tu amigo Ernesto Rosas, transmitiendo desde México para todas las naciones, al infinito y más allá. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Bendiciones.